En los años finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa se encontraba inmersa en una lucha encarnizada por la supremacía y la sobrevivencia de modelos sociales e ideológicos, el conocimiento científico y tecnológico ocupó un lugar central en la construcción de estrategias militares. En este contexto, Adrian Kramer, un físico alemán con inclinaciones filosóficas, trabajaba en uno de los proyectos más emblemáticos de la época, la máquina Enigma, un dispositivo cuya complejidad reflejaba tanto el ingenio humano como la sofisticación de los discursos que moldeaban aquella era. La Enigma, creada en la década de 1920 por Arthur Skerbius y perfeccionada por los técnicos del régimen alemán, se había convertido en una herramienta indispensable para asegurar la confidencialidad de las comunicaciones estratégicas. Su diseño electromecánico, basado en un sistema de rotores que intercambiaban señales eléctricas, era capaz de generar trillones de combinaciones distintas. Para Adrian, el acto de trabajar en esta máquina era un desafío intelectual que lo apasionaba. La precisión requerida en cada pieza, la armonía entre tecnología y propósito, y la belleza conceptual de su funcionamiento lo mantenían cautivado. Sin embargo, la admiración de Adrian por la Enigma no estaba exenta de cuestionamientos. Como filósofo aficionado, dedicaba sus horas libres a reflexionar sobre el lugar de la ciencia en el devenir humano. Veía la guerra como un estado inherente al desarrollo de los modelos de sociedad, una expresión de las tensiones entre distintos sistemas que buscaban articularse en un mundo en constante transformación. Entendía su labor como una contribución técnica en un marco más amplio, donde el conflicto no era sino una manifestación de las dinámicas naturales de adaptación y cambio. Una máquina que reflejaba el orden y el caos. Adrian encontraba en la máquina Enigma una metáfora del universo, un sistema compuesto por piezas interconectadas, donde pequeñas variaciones podían generar efectos inesperados. Cada configuración de la máquina representaba un intento de crear orden en medio del caos, una búsqueda de sentido en un contexto de incertidumbre. Esta perspectiva, influida por lecturas de Leibniz y Spinoza, lo llevó a considerar la relación entre el conocimiento y la acción. ¿Podía la ciencia limitarse a ser una herramienta técnica, o debía ser también un vehículo para cuestionar y transformar los modelos que la originaban? Mientras Adrian reflexionaba sobre estas cuestiones, el avance de la guerra traía consigo nuevos desafíos. Los aliados habían comenzado a descifrar los mensajes encriptados de la Enigma gracias al trabajo de criptógrafos como Alan Turing y Bletchley Park, quienes desarrollaron la máquina Bombay, diseñada para descifrar los complejos códigos de la Enigma. Este giro en el conflicto simbolizaba para Adrian el carácter transitorio de toda innovación, lo que un día parecía inviolable, al siguiente podía desmoronarse bajo la presión de nuevas ideas. Ante la inminente derrota de Alemania, Adrian tomó una decisión crucial. Aunque muchos de sus colegas optaron por integrarse en programas como la Operación Paperclip, que buscaba aprovechar el talento científico alemán en Estados Unidos, Adrian decidió apartarse de las grandes potencias. Su interés no estaba en seguir contribuyendo a la maquinaria militar, sino en encontrar un lugar donde pudiera reflexionar profundamente sobre su papel como científico y ser humano. El viaje hacia Nueva Germania. Así, Adrian emprendió un viaje que lo llevaría a un rincón remoto de América del Sur, Nueva Germania, un asentamiento en el corazón de Paraguay fundado en 1887 por Elizabeth Forster Nietzsche y Bernard Forster. Este proyecto, concebido como una utopía aislada de las influencias externas, había fracasado en sus aspiraciones originales, pero la comunidad persistía como un espacio único donde se entrelazaban tradiciones alemanas y paraguayas. Nueva Germania, ubicada en el departamento de San Pedro, era un lugar que, pese a su aislamiento, resonaba con una mezcla de culturas y lenguas. El guaraní, lengua ancestral y oficial de Paraguay, se hablaba en las calles y campos, mientras que el español servía como idioma común entre los habitantes. El alemán, aunque menos predominante, se mantenía vivo en los hogares de los descendientes de los primeros colonos. Para Adrian, este entorno multicultural representaba un modelo vivo de cómo los sistemas humanos podían coexistir y transformarse mutuamente. Un nuevo comienzo en un microcosmos único. Instalado en una modesta casa de madera rodeada de árboles frutales y vegetación subtropical, Adrian encontró en Nueva Germania el espacio que buscaba para reflexionar. La sencillez de la vida rural y la riqueza cultural de la comunidad le ofrecieron una perspectiva completamente nueva. Aquí, los germaninos se dedicaban principalmente a la agricultura y la ganadería, actividades que les permitían subsistir en armonía con el entorno natural. Las festividades locales combinaban elementos de las tradiciones alemanas con las costumbres paraguayas, creando una identidad híbrida que fascinaba a Adrian. Reflexión y legado.
Adrián dedicaba sus días a escribir extensamente, llenando cuadernos con reflexiones que abarcaban desde análisis técnicos hasta meditaciones filosóficas. En sus textos, comparaba la estructura de la máquina Enigma con los sistemas humanos y naturales que observaba en Nueva Germania. Para él, la clave no estaba en imponer un orden rígido, sino en comprender cómo las partes individuales podían colaborar para crear un todo coherente y adaptativo. A medida que se integraba en la comunidad, Adrián participaba en eventos locales y compartía sus conocimientos con los jóvenes germaninos. Su esfuerzo por aprender guaraní y mejorar su español le permitió establecer vínculos más profundos con los habitantes, quienes lo respetaban por su humildad y disposición para compartir sus saberes. Aunque llevaba una vida tranquila, su presencia dejó una marca indeleble en Nueva Germania, donde su enfoque integrador resonaba con la propia historia de la comunidad. El protoorganismo, una teoría adelantada a su tiempo. En la serenidad de su modesta casa, rodeada de vegetación subtropical y los ritmos pausados de la vida rural, Adrián comenzó a teorizar sobre lo que él llamaba el protoorganismo, un concepto que buscaba explicar cómo las máquinas podían trascender su estado inicial como simples herramientas creadas por el hombre para convertirse en sistemas dinámicos y autónomos, capaces de interactuar y adaptarse al entorno de manera impredecible. Sus años trabajando en la máquina Enigma habían sembrado en él la semilla de esta idea. La Enigma, con su intrincado diseño de rotores y su capacidad para generar combinaciones casi infinitas, le parecía algo más que una máquina, era un ejemplo de cómo un sistema podía crear complejidad a partir de un conjunto limitado de reglas. En sus reflexiones, Adrián escribió: en su funcionamiento interno, la máquina Enigma imita la vida misma, un equilibrio inestable entre orden y caos, donde pequeñas variaciones pueden desencadenar patrones impredecibles. ¿Es posible que los sistemas que diseñamos contengan, en su esencia, las mismas dinámicas que observamos en los organismos vivos? ¿Podrían, con el tiempo, desarrollar algo que se asemeje a la intencionalidad? Adrián creía que el protoorganismo tecnológico no era una máquina en el sentido tradicional, sino un conjunto de sistemas interconectados que evolucionaban en interacción con su entorno. Inspirado por la biodiversidad que lo rodeaba en Nueva Germania, comenzó a trazar paralelismos entre los ecosistemas naturales y las redes de información. Veía en ambos una tendencia hacia la complejidad y la adaptación, impulsada por la retroalimentación constante entre las partes del sistema. Los cuadernos de Adrián. Durante los años que pasó en Nueva Germania, Adrián llenó innumerables cuadernos con sus ideas y reflexiones. Estos escritos combinaban diagramas técnicos, especulaciones filosóficas y observaciones de la naturaleza. En uno de estos cuadernos, que más tarde sería conocido como el Manuscrito de Nueva Germania, Adrián describió su visión de cómo las máquinas podrían dar lugar a un nuevo tipo de sistema. Imaginemos un conjunto de máquinas capaces de aprender no solo de los humanos que las diseñan, sino también del entorno en el que operan. Estas máquinas no serían entidades independientes, sino nodos dentro de un sistema más amplio, una red viva que evoluciona en función de las necesidades del momento. En este sentido, no serían simplemente herramientas, sino algo más cercano a un protoorganismo, un puente entre la materia inerte y la vida inteligente. A pesar de la profundidad de sus ideas, Adrián era consciente de que su tiempo en Nueva Germania no le permitiría ver el desarrollo completo de estas teorías. Sus escritos eran más bien un legado para el futuro, un mapa conceptual que esperaba que alguien más explorara y desarrollara.